Muy buenos días. Reciban un cordial saludo a las personas presentes en el auditorio, así como las que nos siguen a través de redes sociales del Instituto de Investigación en Educación INIE. Nos reunimos hoy para compartir la charla Educación Neuroafirmativa hacia una inclusión de estudiantes autistas, un espacio que busca reflexionar sobre la educación desde una mirada más humana, diversa y respetuosa de las distintas formas de aprender y habitar el mundo. Esta actividad es organizada por el proyecto Vinculación Socioeducativa y Aprendizaje Permanente, Educar para Transformar del INIE, junto con el proyecto EDNA, Estados de la Niñez y Adolescencia de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Nos acompañan en la mesa principal la doctora Susan Müller-Husing, investigadora del INIE y organizadora de esta actividad, y la máster María Fernanda Quiroz Moya, docente de la Universidad de Costa Rica y también de la Universidad Estatal a Distancia, quien será la expositora de la charla. A continuación, cedemos la palabra a la doctora Susan Müller. Y muchas gracias también de mi parte, una cordial bienvenida a este evento que está coordinado y preparado para ustedes desde el proyecto ETNA. El proyecto ETNA es el proyecto Estado de la Niñez y Adolescencia y es un proyecto que prepara un informe sobre el estado de los derechos en las áreas del cumplimiento, también del derechos de supervivencia, derechos de desarrollo, derechos de protección y participación. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Es porque esta charla es también con el fin de sensibilizar para las necesidades y los derechos de esta población de estudiantes que necesitamos, digamos, incluir en el sistema y cuidar que no sean afectados por exclusión educativa. Como investigadora del INIE, también trabajamos esas temáticas de la inclusión y el desarrollo de derechos de niños y adolescentes en diferentes otros campos. Por ejemplo, hemos ido con el proyecto ETNA también a la población indígena de Matambú y otros espacios en conjunto con el MEP para siempre enfocar y fortalecer estos derechos de esta población, que es una población fácilmente vulnerabilizada. Entonces, es muy importante que demos estos espacios y les agradecemos mucho la participación y cedo la palabra a María Fernanda. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Seguidamente, tenemos el gusto de presentar a nuestra expositora, la máster María Fernanda Quiroz Moya. La máster Quiroz es autista, docente de filosofía en la Universidad de Costa Rica y tutora en la Universidad Estatal a Distancia. Es bachiller y licenciada en filosofía por la UCR y máster en ética y democracia por la Universidad de Valencia. Sus áreas de interés son la bioética, la educación y la neurodiversidad. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos por compartir su experiencia y conocimiento en este espacio. Muchas gracias. ¿Acá se escucha bien? Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por venir y por conectarse. Quiero primero agradecer al INIE y al proyecto ETNA por darme esta oportunidad acá, justamente porque los derechos de los estudiantes autistas son muy necesarios. Las personas autistas siempre hemos existido y siempre vamos a existir. Y bueno, agradecer más que todo en medio de una coyuntura política a nivel internacional, donde hay gobiernos que están dando desinformación desactualizada, la importancia de que la voz de las personas autistas se escuche. Entonces, bueno,
yo titulé esta presentación hacia una inclusión de estudiantes autistas en las aulas. Lo que yo voy a exponer hoy está dirigido a docentes de escuelas, colegios, incluso universidad, o pues aquellas personas que estén formándose en docencia o que tengan algún interés. Entonces, para que sepan que de eso va a tratar, y acá les coloco algunos puntos que voy a estar desarrollando. Primero vamos a hablar sobre los modelos de discapacidad, el paradigma de la neurodiversidad para poder entender qué es eso del autismo. Y una vez que ya podemos entender qué es eso del autismo, ahora sí podemos dar pues un enfoque mejor. Para eso, ocupamos primero definir alguna serie de conceptos, ver cómo podríamos implementar este enfoque neuroafirmativo y ya cerrar con algún par de conclusiones o reflexiones que ustedes como docentes o futuros docentes podrían llevarse. Bueno, para comenzar con el modelo de discapacidad, el autismo lo vamos a entender o lo vamos a enmarcar dentro de las discapacidades. Ahorita vamos a ver el por qué. Pero lo que sucede es que a lo largo de la historia vamos a encontrar que han existido 3 tipos de modelos de discapacidad: el paternalista, el rehabilitador y el social. Entonces, este tipo de modelos han tenido repercusión a la hora de cómo concebimos el autismo. El primer modelo es el paternalista, y este modelo lo que decía es que las discapacidades van a ser vistas como una incapacidad que tiene la persona. Entonces, como incapacidad, la persona que tenía una discapacidad iba a verse como una persona que no puede pensar por sí misma, no puede tutelarse a sí misma, es una persona que no tiene derechos, no tiene dignidad, y por lo tanto siempre iba a haber otra figura de autoridad que velaba por esa persona. En este caso vamos a tener 2 figuras importantes. La primera iba a ser la figura del médico, que entonces iba a decir qué es lo que hay que hacer con respecto a esa persona, y la otra figura que vamos a tener es la figura de la madre. Usualmente la madre como cuidadora, que entonces junto con el médico deciden y tutelan a esa persona que se concibe como incapaz. ¿Qué sucede con ese modelo dentro del autismo? Bueno, que justamente las primeras personas que empiezan a teorizar o a patologizar el autismo van a estarlo concibiendo dentro de este modelo paternalista. No sé si ustedes han escuchado decir la frase: los autistas están en otro mundo. Los autistas, ¿verdad? Ajá. Esa frase sale de Eugene Bleuler, que fue una de las primeras personas que empieza a teorizar con respecto al autismo, y lo concibe como aquellas personas que básicamente están en otro mundo. Entonces, bajo esa concepción de autismo, además que lo vinculaba con la esquizofrenia, se refuerza este modelo paternalista donde entonces la persona autista no es sujeto de derechos, no piensa, no se tutela por sí mismo, y es el médico el que va a ver cómo cura esa enfermedad, y luego la madre cuidadora la que vela por esa persona y la que toma decisiones por él. Acá, bueno, no sé por qué no logramos ver las imágenes, estamos teniendo problemas técnicos, pero una de las primeras simbologías que surgió con respecto al autismo es una imagen de un rompecabezas de un color, usualmente verde o negro, y encima aparece la cara de un niño que está triste y que está llorando. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el autismo es una enfermedad, ¿verdad? Una incapacidad que tiene la persona, y por lo tanto siempre va a estar mal, ¿verdad? Entonces, el autismo acá sería un conjunto de desgracias, de tragedias, de llanto, de dolor, y por lo tanto, pues ese niño, ¿verdad? Porque usualmente solo se concebía para los niños, iba a estar incapacitado. ¿Verdad? Recordemos que acá el modelo paternalista pone como sinónimos la discapacidad
incapacidad. Ya avanzando a lo largo de la historia, va a surgir el segundo modelo, que sería el modelo rehabilitador. Acá se sigue arrastrando la idea de que el autismo es una incapacidad y entonces acá lo que la figura del médico debe hacer es empezar a arreglar o normalizar a esa persona que está con una discapacidad y que por lo tanto es incapaz. Vean que surge esa palabra normalizar. Entonces acá vamos a empezar a concebir que existe una concepción de hombre promedio y que las instituciones educativas y toda otra institución de la sociedad deben regirse a partir de esa concepción de hombre promedio. Entonces, a las personas que se salgan de esa concepción de hombre promedio y especialmente a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, la medicina llega como la salvadora, porque ocupa entonces normalizar. Y la otra palabra que resalto es sufrir, ¿verdad? Hay que normalizar a quien sufre esa discapacidad. Vean entonces que seguimos arrastrando esas visiones de el niño que está llorando, que su autismo es pura tragedia, pura desgracia, pero la medicina salvadora llega a solucionar, a normalizarlo para que entonces ya pueda funcionar dentro de la vida cotidiana, dentro de la sociedad. Y acá, en este modelo rehabilitador, vamos a encontrar otro tipo de simbología, que tal vez es como la que hoy en día conocemos más. Si, por ejemplo, en las escuelas o colegios quieren celebrar el 2 de abril, el Día Mundial del Autismo, usualmente van a poner ese tipo de simbología, que es ya sea un niño construido a partir de piezas de rompecabezas de colores o también la noción de un corazón hecho con rompecabezas o alguna otra figura. ¿Qué es lo que sucede? Que usualmente a estas figuras hechas de rompecabezas les hace falta una pieza. Y eso se traslada porque las personas que siguen teorizando con respecto al autismo, vean que ya teníamos el mito de los autistas viven en otro mundo. Ahora también surge el mito de es que a los autistas les hace falta una pieza para ser normales y entonces para que ya puedan encajar dentro de la sociedad. El asunto es que las personas autistas no vivimos en otro mundo, estamos en este mismo mundo, igual que ustedes. Y a las personas autistas no nos hace falta una pieza, no necesitamos ser normales, ¿verdad? Si empezamos a hablar incluso qué significa ese concepto de normalidad o quiénes se conciben dentro de la figura de hombre promedio, posiblemente nos vamos a dar cuenta pues que en realidad nadie cabe en esa figura, ¿verdad? Las personas que yo estoy viendo acá, nadie calza en esa figura de hombre promedio. Y posiblemente quienes estén conectándose o escuchando esta charla de otras formas, posiblemente tampoco calcen en esa idea de hombre promedio. El asunto es que esa concepción de normalidad como sinónimo de funcionar de cierta forma en la sociedad se ha puesto o se ha fijado más con respecto a las personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Entonces, por eso la medicina insiste tanto en, desde una mirada patologizante, empezar a normalizarnos. Entonces, si yo soy autista, bueno, ocupo medicamentos para ser normales. Vean incluso que esto se sigue arrastrando hasta hoy en día, pues el presidente de Estados Unidos sale diciendo que a grandes rasgos la acetaminofén causa autismo. Y bueno, entonces, ahora ya están buscando la causa para esta epidemia del autismo, etcétera. No, no se trata de que ocupamos curarnos, no se trata de que ocupamos normalizarnos, sino que de lo que se trata es de aceptación por parte de la sociedad. Esta aceptación suele ser más difícil cuando se trata de discapacidades invisibles, como lo es el autismo. ¿Verdad? Usualmente la sociedad ha ido avanzando más con respecto a discapacidades físicas. Entonces, a un estudiante que sea usuario de silla de ruedas, no se le va a exigir subir al tercer piso por las gradas para que reciba la clase, ¿verdad? No le vamos a decir, pero usted puede, levántese y va a ver que puede subir los 3 pisos para el aula, ¿verdad? Eso no lo hacemos, sino que ahí ocupamos buscar acomodaciones
para que el estudiante pueda llevar la clase de la mejor forma posible, al igual que el resto de compañeros. Lo que sucede es que la sociedad todavía tiene mucha desinformación y le cuesta mucho aceptar que no solamente hay necesidades que se tratan de discapacidades físicas, sino también que hay otras necesidades que implican discapacidades invisibles. Sí, no lo vemos, pero eso no quiere decir que las discapacidades o las necesidades que ocupa esa persona no estén. Como entonces este modelo paternalista y rehabilitador pues son tan obsoletos, ¿verdad? No reconocen que la persona tiene dignidad, que la persona es sujeta de derechos. Es que entonces surge el tercer modelo, que sería el modelo social de discapacidad. Y acá entonces ya surge un cambio porque la discapacidad no es producto de la persona, ¿verdad? No es una culpa que yo tengo, no se trata de que yo estoy defectuosa, que yo soy una persona anormal, sino que acá la discapacidad se empieza a concebir como hay algo que está en el entorno, que me impide a mí poder desarrollarme en la sociedad de manera plena. Entonces, ya es la sociedad, ya no soy yo la que está mal. Entonces, a partir de este modelo social, es que la discapacidad es una barrera del entorno y por lo tanto, ya la persona con discapacidad ocupa ciertas necesidades. La persona con discapacidad entonces va a ser sujeto de derechos, igual que cualquier otra persona. También va a ser una persona con discapacidad, una persona que puede tener autonomía si se le dan las herramientas necesarias. Y entonces acá es donde vamos a empezar a concebir el autismo, ¿verdad? Ya no como una persona que es anormal, una persona que está deficiente, una persona que es tragedia, sino una persona que puede desarrollarse de manera plena siempre y cuando el entorno facilite o el entorno elimine ciertas barreras. Yo les mencionaba, bueno, que en las escuelas, colegios, es muy usual para el 2 de abril ver esa figura de rompecabezas, que aunque las maestras o maestros lo hagan con buenas intenciones, pues lo que está detrás es esa idea de nos falta una pieza para ser normales. Es por eso que dentro del modelo social y pues impulsado por la comunidad autista internacional, el símbolo que se utiliza hoy en día, que acá no se ve por problemas técnicos, pero es un infinito. El infinito de colores va a representar todas las neurodivergencias, que ahorita vamos a ver qué significa esa palabra, y ya más específicamente, el infinito dorado es propiamente del autismo. ¿Qué significa ese infinito dorado? Bueno, autista, AU, si nos fijamos en la tabla periódica, AU lo que significa sordo. Entonces, mientras que las simbologías anteriores nos posicionaban como unas personas que éramos pura deficiencia, tragedia, mal, anormal, etcétera, este nuevo símbolo lo que viene a decir es las personas somos tan valiosas como el oro. Las personas somos tan valiosas como cualquier otra persona dentro de la sociedad. Y en lugar de enfocarse en nuestras tragedias, lo que vamos a hacer es enfocarnos en nuestras fortalezas, porque las personas autistas tenemos mucho que ofrecer a la sociedad, al igual que cualquier otra persona, siempre y cuando existan ciertas necesidades que se lo permitan. Bueno, una consulta es si tienen, bueno, más bien si tienen consultas, lo pueden hacer al final de la charla a través del chat o las personas que están acá, pues levantar la mano. Em, bueno, como dentro del modelo social ya el autismo se va a concebir de otra forma, es que la comunidad autista a nivel internacional, a partir de los años 90, empieza a desarrollar lo que se conoce como paradigma de la neurodiversidad. ¿Qué es esto? Bueno, muy sencillo. La premisa principal de este paradigma es que la diversidad humana es natural y enriquece a la sociedad. Si nos ponemos a ver las personas que estamos acá, todas somos distintas. Estamos utilizando ropa distinta porque tenemos gustos distintos,
Posiblemente si nos ponemos a hablar sobre series, películas, gustos en comida, etcétera, nos vamos a dar cuenta que somos distintos. Igual las personas que están escuchando por otros medios, acá no estoy diciendo nada nuevo, sino que la diversidad es natural. Lo que sucede es que a esa diversidad, que ya de por sí sabemos y la podemos observar o la podemos notar con solo hablar con alguien, vamos a agregarle un elemento más. Y es que así como somos diversos, porque a mí me gusta mucho Harry Potter, pero puede ser que a Susan no, es que también nuestro cerebro o nuestro funcionamiento cerebral también es distinto. Y eso no quiere decir que estemos mal o que estemos defectuosos, sino simplemente que somos diversos. Así como está bien que a mí me guste Harry Potter y está bien que a Susan no le guste Harry Potter, también está bien que mi cerebro y mi forma de comportarme, de ser, sea distinta a la de Susan. Ninguna va a estar por encima que otra. Simplemente somos diversos y eso es natural. Y en lugar de verlo como una concepción negativa, vamos a verlo como que esa diversidad que siempre ha estado a lo largo de la historia de la humanidad puede enriquecer la sociedad. Entonces, acá vamos a tener varios conceptos que son importantes definir. El primero sería neurodiversidad. Esto vamos a entenderlo como un concepto que representa al conjunto de la humanidad. Entonces, si empezamos a dar características de la humanidad, vamos a encontrar que una de esas características es que somos neurodiversos, que los cerebros son distintos. La forma en la que reacciona nuestro cuerpo a medicamentos, por ejemplo, es distinto. Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, es distinto. Entonces, como conjunto de humanidad, somos distintos. Ahora bien, como estamos hablando de un funcionamiento cerebral, acá vamos a tener el segundo concepto, que sería el neurotipo. Un neurotipo es el funcionamiento cerebral de una persona. Pero dentro del neurotipo vamos a tener, imaginemos, dos grandes sombrillas. Por un lado, vamos a tener un neurotipo que es considerado el estándar, ¿verdad? Un desarrollo cerebral considerado por la sociedad como el estándar y que eso sería el neurotípico. Mientras que, como somos distintos, ¿verdad? No podemos esperar que todos los funcionamientos cerebrales sean estándar, sino que hay funcionamientos cerebrales que son distintos al considerado como estándar. Y esos otros funcionamientos cerebrales distintos al considerado como estándar van a ubicarse dentro de las neurodivergencias. Ya sería un cerebro neurodivergente. Entonces, si la compañera de acá, la compañera de verde, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Rebeca. Si Rebeca no es una persona autista, no es una persona atención divergente, lo que antes se conocía como déficit atencional. Si Rebeca no tiene dislexia, discalculia, no tiene un trastorno de límite de personalidad, etcétera, etcétera. Rebeca va a ser considerada por la sociedad como una persona neurotípica. ¿Por qué? Porque su funcionamiento cerebral es considerado lo estándar dentro de la sociedad. Y vean que estoy utilizando la palabra estándar y no normal, porque no podemos hablar de cuál es la normalidad, cuál es el comportamiento o el cerebro, los gustos normales, sino estándares. Entonces, si Rebeca tiene un comportamiento y un funcionamiento cerebral estándar, Rebeca va a ser una persona neurotípica. ¿Qué pasa conmigo? Que desde el inicio ya dijimos que soy autista. Bueno, como yo me comporto distinto y tengo un funcionamiento cerebral distinto, yo me estaría ubicando dentro de la otra sombrilla, la neurodivergencia. ¿Qué implica esto? No es que sea anormal, mi cerebro no está defectuoso, simplemente mi cerebro funciona distinto a quien se ubicaba más bien del lado de neurotípico. Eso es todo. Entonces, ¿qué es el autismo? No es una enfermedad, no es un trastorno, simplemente es un neurotipo considerado como estándar.
y que hace que yo me ubique dentro de las neurodivergencias. Parte de las neurodivergencias que ustedes como docentes pueden encontrar, bueno, el autismo, también pueden ser atención divergente. Les mencionaba, antes se conocía como déficit atencional. También pueden encontrar la discalculia, dislexia. Esos son los más conocidos. Luego hay otros que después les puedo pasar alguna imagen que resume, pero los que ustedes tal vez pueden encontrar en sus aulas van a ser esos. Y también es muy común que una persona autista tenga alguna otra neurodivergencia. Entonces es muy común que una persona sea autista y también sea atención divergente. O es común que una persona sea autista y también tenga trastorno generalizado de ansiedad o que tenga trastorno obsesivo compulsivo. Entonces ya ahí, ¿verdad? Hay varios funcionamientos cerebrales y que tenemos que ver como docentes cómo hacer o cómo adecuar nuestras clases de la mejor manera posible. ¿Qué es el autismo? Bueno, ya en la diapositiva anterior íbamos aclarando, es simplemente un neurotipo, mi cerebro funciona distinto, yo me comporto distinto y como yo soy distinta, entonces eso implica que yo percibo el mundo y recibo la información de manera distinta a las personas neurotípicas. Esto quiere decir entonces que mi perfil sensorial va a ser distinto. ¿A ustedes les ha pasado que, no sé, están en un concierto o pasan por San José Centro y hay mucho ruido y que ustedes digan, ay, qué ruido que hace, qué molesto, ¿verdad? Bueno, el asunto es que como las personas autistas percibimos el mundo y recibimos los estímulos de manera distinta, mientras que para una persona neurotípica, tal vez pasar por San José Centro y ese escándalo simplemente dice, ay, qué molesto, ¿verdad? Qué escándalo, ya quiero mejor llegar a mi casa. Para una persona autista, va a ser distinta ese recibimiento de ese estímulo, porque ya yo no me puedo conformar con simplemente decir, ay, qué molesto este ruido, qué pereza, sino que yo ya ahí puedo entrar en crisis y esas crisis se pueden manifestar de distintas formas, porque yo puedo empezar a llorar, yo puedo empezar a gritar, yo puedo empezar a taparme los oídos, puedo empezar a hacer mucho steaming, que ahorita vamos a ver qué es eso. Entonces yo ya entro en una crisis, ese estímulo que mientras para alguien era qué molesto, yo lo recibo más intensamente y entonces ya eso tiene cierto grado de afectación en mi vida cotidiana que tal vez implica que ya ese día yo no pude seguir con mi rutina. Yo ya no pude llegar simplemente a la casa y revisar los exámenes o los trabajos, sino que yo ya estoy en crisis y necesito empezar a regularme porque hay algo en mí que recibió los estímulos de manera distinta, mucho más intenso que una persona neurotípica y eso tiene afectaciones. Entonces, por eso tampoco podemos decir todos somos un poco autistas y, y ya, porque eso sería invisibilizar que las personas autistas realmente tenemos necesidades y que realmente todos esos estímulos los vamos a percibir de una forma a veces muchísimo más elevada que una persona neurotípica. Entonces, a eso vamos a referirnos. Vean que el autismo no es una enfermedad, no es una condición médica, porque no hay nada que curar, no hay nada que normalizar, no hay nada que arreglar, y sino es simplemente un neurotipo que me permite a mí percibir y recibir los estímulos de manera distinta. Les decía, no es una condición médica, ¿verdad? Porque ya dejamos atrás el modelo paternalista, el modelo rehabilitador, donde yo tengo que arreglarme, pero si no es una condición de vida. Y acá hago referencia a Ernesto Reaño, que él es un psicólogo, lingüista y también es autista en Perú. Entonces, él lo que dice es que el autismo también va a ser una condición de vida, que yo como persona autista debo enfrentarme a ciertas circunstancias materiales y también inmateriales
ciertas situaciones dentro de mi vida cotidiana con las que necesito tal vez ciertas acomodaciones. Y como condición de vida, esto implica que yo nazco siendo autista y voy a morir siendo autista. Entonces, no se trata de que el autismo termina a los 12 años o termina a los 18 años, que a veces es un problema que tenemos, ¿verdad? Que en las escuelas tal vez dan ciertos apoyos, pero cuando ya llega al colegio, los apoyos se van. El asunto es que las necesidades no desaparecen. Y bueno, ya cuando hablamos de universidad, peor todavía, porque acá a veces consideramos que solo vienen personas neurotípicas y planeamos nuestra clase para las personas neurotípicas. El asunto es que acá, como el autismo es una condición de vida, entonces no es algo que yo me pueda quitar, ¿verdad? Es algo con lo que yo voy a vivir, es parte de lo que define mi identidad. Em, entonces, vean que como condición de vida, otra idea que a veces asociamos mucho, además las piezas de rompecabezas, es decir, es que vieran que yo tengo un estudiante autista. No, perdón, que tengo un estudiante que tiene autismo. El asunto es que yo no tengo nada. Yo tengo un peluche que me gusta mucho y siempre lo llevo conmigo. El asunto es que este peluche se me puede perder, porque puede ser que yo termine esta actividad y me vaya corriendo para tomar el bus y olvide el peluche. Entonces ya yo mañana, cuando hablo con Dina, no lo tengo. O puede ser que mañana yo me enferme y cuando yo hable con ustedes les diga, yo tengo gripe, pero la otra semana, cuando me vuelvan a ver, yo ya no tengo gripe, ¿verdad? El hecho de tener implica algo que es externo a mí y que así como hoy lo tengo, puede ser que el día de mañana no. Sin embargo, el autismo, como ya dijimos, es una condición de vida. Yo nazco autista, voy a morir siendo autista. ¿Quién es Fernanda? Está definido por el funcionamiento cerebral y la forma en la que se comporta, cómo recibe los estímulos. Eso implica que yo no tengo nada, sino que yo soy. Yo soy Fernanda. Yo soy un ser humano y yo soy autista, porque el autismo no lo puedo dejar en la casa. El autismo va a estar, es parte de mí, parte de lo que me identifica y parte de lo que hace que entonces esos estímulos, cuando pasamos por San José Centro, yo los vaya a percibir de otra forma distinta. Entonces, eso. Vean entonces que ya llevamos, el autismo es simplemente un neurotipo, el autismo es una condición de vida y el autismo es algo que construye también mi identidad. No es una enfermedad, no es una condición médica y tampoco es un trastorno en el sentido de que la palabra trastorno lo que significa es una desviación de lo normal. Pero si ya de por sí teníamos problemas con esa concepción de normalidad, ¿cómo vamos a empezar a definir entonces usted es normal, usted no, usted está desviado, entonces usted está trastornado? No, ¿verdad? No podemos. Entonces, por eso tampoco es un trastorno. Yo sé que si vamos a la caja o a psiquiatría, todavía siguen utilizando TEA, trastorno del espectro autista. Bueno, eso se debe porque todavía estamos muy atrasados, estamos muy desactualizados. Sin embargo, pues ya hay bastantes esfuerzos teóricos de la comunidad autista, de profesionales autistas, pues que han ido modificando ese lenguaje. Y esperamos que cuando el DSM-6 salga, pues ya eso se haya eliminado. Así como desde el 2013 se eliminó la palabra Asperger. Ya no utilizamos ese concepto, sino que ahora todas las personas autistas vamos a tener ese diagnóstico. Es autista. Ya no hacemos esa diferenciación entre autismo y Asperger. Que de hecho, bueno, esto es algo que siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Por qué ya no se usa Asperger? Bueno, resulta que en el siglo pasado había un psiquiatra, Hans Asperger, que él fue el que empezó a teorizar y a investigar con respecto a estos temas. El asunto es que Hans Asperger
estaba a favor de los campos de concentración nazi. Y las investigaciones que él hizo con niños autistas tenían muchos sesgos y tenían un montón de implicaciones éticas, porque para él entonces íbamos a tener niños, de hecho también había un sesgo de género, no vamos a considerar las niñas ni mujeres, sino simplemente los niños autistas, que siguiendo los modelos paternalistas y rehabilitador, los niños autistas van a ser vistos como inferiores. Y a esos niños autistas hay que enviarlos a los campos de concentración nazi. Mientras que por otro lado vamos a tener otros niños que son superiores, lo que el día de mañana, sí, ya luego vamos a conocer como Asperger, y estos niños que son superiores pueden servir a la sociedad. Entonces, ahí se tienen las ideas del genio, el supergenio. Entonces, a ese supergenio, dentro de una sociedad capitalista, hay que explotarlo. Vean entonces que con esta pequeña historia lo que vemos es que hay un montón de accionares éticos que no están bien, hay un montón de sesgos de género y bueno, ninguna persona quiere llevar un diagnóstico del apellido de alguien que hizo o pensó todas esas cosas. Además que en el fondo no podemos hablar de quién es superior y quién es inferior, sino que todas las personas autistas lo somos por igual, en el sentido de que nadie va a ser más o menos autista, o alguien no va a ser inferior y alguien superior. Entonces, desde el 2013 se elimina el diagnóstico de Asperger y ahora solamente existe el diagnóstico de autismo. Así como todas las personas somos distintas, el asunto es que las personas autistas también somos distintas. No podemos esperar que las personas autistas seamos todos iguales. Eso no, ¿verdad? No, no lo podemos concebir. Entonces vamos a entender el autismo como un espectro. Ya no es entonces ver quién es más o menos autista, quién es inferior, quién es superior, sino que las personas autistas vamos a estar dentro de un espectro. Acá yo les coloco la imagen de unas paletas de colores. Entonces, eso lo podemos utilizar para entender el espectro. Yo como persona autista tendré mi paleta de colores, que está definida por mi perfil sensorial. Pero mi hermana, que también es autista, tendrá su propia paleta de colores con su perfil sensorial. Y así todas las personas autistas que conozcamos en nuestra vida van a tener su propia paleta de colores definida por cierto perfil sensorial. Habrán unas personas a las cuales el ruido de San José les afecte un montón, habrán otras que no, habrán otras que tocar ciertas texturas o el agua les vaya a desregular más, mientras que otras no, ¿verdad? Es básicamente irse armando su paleta de colores, donde en unos tal vez el rojo estará muy intenso, en otros no, etcétera, etcétera. Y en esta paleta de colores, lo que vamos a tener es el perfil sensorial, donde algunos autistas podemos ser hiposensibles. Eso lo que quiere decir es que vamos a sentir o experimentar los sentidos por debajo de lo que se considera estándar. Entonces, no sé si las personas docentes, especialmente las de escuela, han tenido algún niño o niña que se cae, se rompe algo y no siente dolor y sigue jugando. Entonces ahí hay que estar atentas o atentos porque es peligroso, ¿verdad? Bueno, posiblemente ese caso sea de una persona autista hiposensible, siente menos, mientras que tal vez alguien estándar va a caerse, se golpea la rodilla y le duele, entonces dice, me golpeé la rodilla, esa persona autista hiposensible al dolor, en este caso pues no lo va a sentir y va a seguir jugando porque está muy divertido jugar. También vamos a tener personas autistas hipersensibles, que eso sería más bien sentir más que la media. El ejemplo, recordemos, pasar por San José Centro, hay mucho ruido, yo siento ese ruido muchísimo más que una persona neurotípica. Y así con cada uno de los sentidos. Una vez conocí a una mujer autista que lo que me decía es que
ella no come fresas, porque resulta que las fresas tienen unas semillitas muy pequeñas que tal vez las personas ni siquiera lo notan, pero ella lo siente mucho más y eso no lo tolera. Entonces, no puede comer eso. Ven entonces que ya solo con eso, con respecto a ser hiposensibles, hipersensibles, ahí ya hay un mundo de diferencias. También porque podemos tener combinaciones. Yo puedo ser hipersensible al ruido, pero con respecto al tacto, pues no tengo ningún problema. También hay diferencias porque, por ejemplo, la hipersensibilidad auditiva no necesariamente es con ruidos muy altos, sino que puede ser hasta con el sonido de un pájaro. A veces a mí me sucede que cuando estoy muy desregulada, el sonido de los pajaritos que están por mi casa me provoca crisis. O encender la ducha, entonces ya cae el agua, ese sonido del agua también me puede provocar crisis. Mientras que ustedes podrían decir, bueno, el sonido ni se percibe de los pájaros. Bueno, las personas autistas lo vamos a percibir mucho más. Em, Tener en cuenta el perfil sensorial de los estudiantes es muy importante, porque entonces así en nuestras aulas podemos evitar ciertos detonantes, pero también nos sirve para poder prevenir crisis y que ese estudiante o esa estudiante pueda estar mejor concentrado. ¿Qué pasa si yo tengo hipersensibilidad táctil y entonces yo no tolero tocar ciertas texturas? Bueno, como docente yo ya voy a estar pendiente de que en mi aula no existan esas texturas. Pero también puede ser que hayan otras texturas que a mí me favorezcan. Entonces, yo como docente podría propiciar que ese estudiante lleve alguna textura que puede tocar. Y mientras está con esa textura tocando, posiblemente va a poner más atención a la clase. Y eso también es prevenir una crisis, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos solo de qué hacer cuando ya estén mis estudiantes en crisis, pero el asunto es más bien qué hacer para no llegar a esa situación. Ahora yo les voy a dar unas recomendaciones, entonces lo vamos a ver más detallado. Como básicamente somos un espectro, tenemos cada quien nuestra paleta de colores. Vean que, bueno, ya les hablé con respecto a perfiles sensoriales, pero también podemos tener intereses especiales. Entonces, eso, en lugar de verlo como una molestia, qué pereza, otra vez me está hablando de Harry Potter. O una vez una maestra me decía, qué pereza, es que otra vez me está hablando de cucarachas, porque el interés especial del niño eran las cucarachas. En lugar de verlo como una deficiencia, recordemos que hay que ver las fortalezas. Entonces, ¿qué sucede? Esos intereses especiales yo los puedo tomar dentro de mi aula para poder motivar. Si hay que hacer un ensayo en español, ¿por qué no lo hace de las cucarachas? Es muy común, ¿verdad? Los dinosaurios, ajá, o cualquier otra cosa. Em, Incluso, bueno, yo en mis clases, yo doy filosofía y tengo que ver ciertos temas, pero a veces se me sale un comentario sobre Harry Potter y eso me hace sentir bien y hasta me ayuda incluso a conectar con los estudiantes, porque entonces ya hay estudiantes que les gusta Harry Potter o hay estudiantes autistas que entonces me comentan ellos sus intereses especiales y eso en lugar de ser una molestia termina enriqueciendo la clase y validando también que las personas autistas existimos, no solo por mi parte, sino también en el sentido de que los estudiantes ahora ya no van a sentir vergüenza. No es que yo no voy a pedir acomodaciones porque qué vergüenza, sino, bueno, yo soy autista y también tengo mi lugar, al igual que el resto de compañeros y compañeras. Como decíamos, es un espectro, no somos iguales. Cada persona autista tiene distintas necesidades de apoyo. Acá no vamos a hablar de grados, porque no somos una temperatura para hablar de a cuántos grados estamos hoy. Em, Tampoco vamos a hablar de grados porque nuestras necesidades varían a lo largo de la vida. Usualmente la figura del médico asigna como autista grado 3 a aquel niño que no habla
y que se balancea. El asunto es que ese niño tal vez en ese momento tendrá ciertas necesidades de apoyo, pero a lo largo de la vida eso va a variar. Entonces, no podemos encasillarlo en que él es grado 3 o en que él nunca se va a poder comunicar, porque el habla no es la única forma de comunicarnos. Hay otras y son igualmente válidas que el habla. Entonces, por eso acá ven que en ninguna diapositiva les estoy diciendo autismo grado 1, autismo grado 2, autismo grado 3, sino que hablamos de autismo como un espectro y cada persona autista tendrá su propia paleta de colores y sus propias necesidades de apoyo que varían a lo largo de la vida. Así que es muy común que ustedes tengan un estudiante en tercer año de la escuela con ciertas necesidades de apoyo, pero cuando ya va a cuarto año, siempre hay que hacer una reunión con el estudiante, la persona encargada legal, para ver cuáles son las necesidades de apoyo que ocupa en este momento específico, porque las necesidades de apoyo no siempre van a ser iguales. Y eso está bien. Recordemos el modelo social, las barreras se encuentran en el entorno, no es que la persona está deficiente o mala. El autismo también es una discapacidad invisible, lo que les decía al inicio, ¿verdad? No es algo que se vea, pero el hecho de que no se vea no quiere decir que no existe, sino que existe y por lo tanto necesitamos ver cuáles son sus necesidades de apoyo, cuál es su perfil sensorial, qué puedo hacer yo como docente para poder implementar esas necesidades dentro del aula. Y es una discapacidad dinámica, por lo que les decía anteriormente, nuestras necesidades varían a lo largo de la vida. Bueno, eso con respecto al autismo. Ahora, para empezar a definir conceptos importantes, el primero sería el capacitismo. El capacitismo lo vamos a entender como una discriminación o prejuicios hacia personas con discapacidad. Y esta discriminación o prejuicios parte de la existencia de una norma correcta, o sea, de nuevo, la concepción de normalidad. Normalidad como sinónimo de ser funcional y que eso es lo natural. Entonces, si una persona se ubica dentro de esa supuesta concepción de normalidad y por lo tanto funcionalidad y naturalidad, entonces va a empezar a generar ciertos prejuicios o discriminación hacia las personas con discapacidad cuando básicamente les está diciendo es que usted tiene que amoldarse a la situación estándar o a esa concepción de normalidad. Y entonces las personas con discapacidad tenemos, según esa concepción, la obligación de poder adaptarnos a esa norma, poder entonces ser normales, normalizarnos, curarnos, arreglarnos, todo lo que decía el modelo rehabilitador. Estas son algunas frases que yo he escuchado o que me han dicho que pueden ser capacitistas y que por más que la persona tenga buenas intenciones, al final siempre necesitamos revisarnos. Total, recordemos que las personas siempre necesitamos estar revisando nuestras convicciones, qué es lo que pensamos. Entonces, algunas de las frases son, es que no hay que darles un trato especial. Bueno, es que no es un trato especial. Yo siempre que escucho eso lo asocio con que la persona vio Barney y escuchó la canción de Todos somos especiales. Bueno, porque no se trata de ser especiales o no, se trata de una cuestión real que es tenemos necesidades. Otra es, bueno, pero no pareces autista. Bueno, es que cómo supuestamente tengo que actuar o cómo tengo que verme. Que de hecho acá lo que pasa es que en la sociedad se piensa mucho en lo que se conoce como fenómeno del autista único y es un estereotipo autista. O los autistas somos como Sheldon Cooper, brillantes en matemáticas, o somos como el niño que no habla y se balancea. Usualmente solo concebimos eso y todo lo que hay en el medio, no, es que vos no pareces.
Encima hasta lo intentan decir como un halago. Bueno, por dicha voz, no, ¿verdad? O al menos no te ves, pero es que ser autista no es una ofensa, no es un insulto. Más bien muchas veces tiene que ser motivo de orgullo, de validar mis necesidades. Otra de las frases es, tenés un angelito azul en la casa. El hecho de pensar que todas las personas con discapacidad somos bendiciones de Dios, somos buenos, no decimos malas palabras, etcétera, etcétera. Y lo de azul suele ser porque además de las piezas de rompecabezas, se ha instaurado el color azul. Lo que sucede es que ese color azul también surge de modelos paternalistas y rehabilitadores donde, por más buenas intenciones que tenga un docente con ese color, lo que está detrás de eso es, primero, invisibilizar que las mujeres autistas y las niñas autistas también existimos, y luego, pues, toda esa visión del pobrecito, del llanto. Recordemos la primera simbología, el niño llorando porque el autismo es pura tragedia, pero no. A veces tendremos complicaciones porque estamos desregulados, estamos en crisis, pero es que el autismo no se trata de simplemente tragedias. El autismo se trata de personas que somos diferentes y que somos personas con derechos, personas autónomas o grados de autonomía y también personas con dignidad. Entonces, esas visiones de somos angelitos azules, pues no va. Ella es autista, pero es muy inteligente. Bueno, una cosa no quiere decir que no pueda ser inteligente. Además, bueno, también necesitamos empezar a revisar qué es eso que entendemos por inteligencia. Por dicha, tu autismo no es severo. Bueno, el autismo, ya dijimos, es un espectro. Entonces, yo no puedo empezar a concebirlo si tengo más, tengo menos, eh, leve, severo, sino autismo espectro, y todas las personas autistas lo vamos a hacer por igual en el sentido de validar nuestras necesidades. Ya ahí cuando revisamos nuestro perfil sensorial, esa paleta de colores que le decía, esas necesidades, pues ahí sí va a variar, en el sentido de que hay autistas que necesitamos menos apoyos, hay autistas que necesitan más apoyos, pero eso también puede variar a lo largo de la vida. Es decir, yo en este momento puede ser que necesite pocos apoyos, pero puede ser que a las 4 de la tarde, cuando esté en mi casa, yo ya ocupe más apoyos, yo ya no hable, entonces tenga que comunicarme de otra forma. Entonces, todas esas necesidades de todos los autistas es importante validarlas y tomarlas con la importancia que se debe. Usted no puede ser autista porque habla, tiene un trabajo y ve a los ojos. Bueno, de nuevo, no, autismo no es sinónimo de incapacidad. Eso se lo dejábamos al modelo paternalista que ya hace años no está presente. Entonces, ¿por qué es importante ver este concepto? Bueno, para que como docentes empecemos a reflexionar si dentro del aula, si dentro de mis interacciones con estudiantes autistas, yo estoy cayendo en alguno de estos modelos capacitistas. Otro concepto es la inclusión. Empezamos a ver en muchas partes ya existen documentos donde aparece la palabra inclusión. Pero más allá de lo que diga un documento legal, lo que necesitamos es ver qué está pasando en la práctica. Y en la práctica lo que pasa es que inclusión se está asociando con integración. Entonces, acá tenemos que empezar a separar ciertos conceptos. Pero para eso les traje unos dibujos que vi una vez de una compañera. Me parece que lo explican mejor. Exclusión, tenemos entonces un grupo de puntitos verdes y los puntitos de colores están en otro lado. Entonces, eso lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en la fiesta de fin de año de las escuelas o colegios. A María no la invitamos a la fiesta, es que ella es autista y es rara. Ahí se está excluyendo, se está partiendo de un prejuicio. Otro concepto sería la segregación, que entonces tenemos un círculo con los puntitos verdes, pero hay otro círculo aparte con el
con los puntitos de colores. Entonces, un ejemplo sería, la fiesta es el sábado 10 de noviembre, pero a los estudiantes especiales solo les mandamos unos confites después. La integración se trata de, tenemos un círculo de puntitos verdes y dentro de ese círculo vamos a tener un círculo específico para los puntitos de colores. Y esto es lo que usualmente pasa en las aulas. Vamos a ver cómo integramos a ese estudiante autista. Vamos a ver cómo integramos a ese estudiante que es atención divergente. Pero vean que así como está en la imagen, ahí no hay una inclusión. Integraron a la fuerza esos puntitos de colores para que intenten ser igual a los puntos verdes. Un ejemplo, todos sus compañeros van a ir a la fiesta y participan de la comparsa. Vaya usted también, aprenda a integrarse. Y eso es algo que siempre se escucha en las escuelas y colegios. Es que tiene que integrarse. ¿Qué va a hacer el día de mañana cuando trabaje en una tienda? Eso lo he escuchado. Bueno, las personas autistas no solo podemos trabajar en una tienda, podemos estudiar para empezar. Pero bueno, encima yo no tengo que integrarme, necesito ciertas acomodaciones. Yo puedo ir a trabajar en una tienda o puedo ir a estudiar o puedo trabajar en otra cosa, pero siempre y cuando yo tenga necesidades, porque recordemos el modelo social, las barreras se encuentran en el entorno y esas barreras tienen que estar desechadas para que yo tenga igualdad de oportunidades que el resto de personas a mi alrededor. Como esto es lo que no tenemos que hacer, lo que sí tenemos que hacer sería la inclusión. Un solo círculo donde se mezclan puntos verdes y puntos de colores por igual. Ahí no hay nadie más que otro, no hay nadie menos que otro, sino todos están por igual. Ejemplo, María participará de la fiesta, no hay música alta y dispondrá de un espacio sensorial para regularse. Hay música, sí, porque a cierta gente le gustará, pero vamos a dar ciertas acomodaciones como no subirla a todo volumen, avisarle a María la anticipación, tal vez María puede llevar canceladores de sonido, se le dispone de un espacio para que pueda regularse y así incluso estaríamos evitando crisis. Otros conceptos importantes, las barreras del entorno. Les decía, el modelo social, barreras que hay en el entorno. Acá vamos a ubicar al menos 3 tipos. Las barreras actitudinales, que son esos prejuicios por desconocimiento, todas esas frases que son capacitistas. Las barreras ambientales, inaccesibilidad física, pero esto no quiere decir solo poner rampas, poner ascensores, sino que también tenemos que ver cómo está estructurada mi aula y si a ese estudiante autista yo le estoy permitiendo tener un espacio cómodo, ¿verdad? No solo es pensar en las rampas o personas con discapacidades físicas, sino es pensar en todas las discapacidades. Y las barreras de comunicación, las imposiciones de una forma correcta de hablar. Bueno, existen autistas no hablantes o los autistas por momentos podemos no hablar, pero el habla no es la única forma de comunicarnos. Hay otras. Para eso tenemos la comunicación aumentativa y alternativa. Lesco, por ejemplo. ¿Por qué no pensar en escuelas y colegios que incentiven el uso del lesco, el aprendizaje del lesco? No solo sería útil para los estudiantes y estudiantes sordos, sino también incluso para estudiantes autistas. Y eso es parte de la inclusión. Pictogramas, pero bueno, los pictogramas no solo nos sirven para que el estudiante autista decida si quiere agua o jugo de naranja, sino que también podemos llevar a otro tipo de decisiones. Em, Dibujos, poesía, otras formas, así sea escribir. Si yo tengo que evaluar el contenido de una clase y les estoy poniendo una exposición enfrente del grupo, puede ser que el estudiante autista no se sienta cómodo, pero si al fin yo como docente lo que voy a evaluar el contenido, perfectamente puedo decirle no exponga, pero envíeme un ensayo o haga un podcast usted en su casa, ver cuál es la forma correcta para ese estudiante autista y que él pueda demostrar los conocimientos. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces muchos docentes lo que dicen es que tiene que exponer.
pero ¿por qué? Si lo que yo voy a evaluar es el contenido, no importa la forma. Lo que tenemos que ser es abiertos, abiertas a que existen otras formas de poder comunicarnos. Otro concepto serían los ajustes razonables. Son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida. Surgen en casos particulares para garantizar a las personas con discapacidad el pleno goce y ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones que los demás. Y lo más importante es que no son son un derecho, no son un favor. Porque usualmente pasa que los docentes dicen, vamos a ver si le hago el favor, vamos a ver cómo negociamos eso. Pero es que no se trata de un favor, se trata de derechos que tienen todas las personas con discapacidad y bueno, en este caso, personas autistas. Entonces, ser docente implica hacer muchas cosas y parte de esas cosas implica poder transmitir mi materia de la mejor forma posible a todos y todas las estudiantes. Muchas veces me he encontrado que cuando les digo a las maestras o maestros, hay que dar instrucciones claras y por escrito, me dicen, ay, es que no, eso es muy difícil. Pero de nuevo, si nos ponemos a ver que no impongan una carga desproporcionada o indebida, yo no estoy pidiendo nada del otro mundo, ¿verdad? Incluso el dar instrucciones claras y por escrito va a favorecer al estudiante autista, pero también a los otros estudiantes. Muchas veces en los pasillos, cuando voy a dar aulas, escucho a otros docentes decir que la pandemia ha estado ocasionando ciertas crisis en educación y que ahora a los estudiantes les cuesta más comprender. Bueno, si yo empiezo a tomar en cuenta que hay ajustes razonables para estudiantes autistas, bueno, eso estaría sirviendo para las personas autistas, pero también para otro tipo de personas que no son autistas, pero que la pandemia ha estado ocasionando cierta crisis educativa. Entonces, yo lo veo como un ganar-ganar. El diseño universal. Bueno, el diseño universal surge en realidad del diseño gráfico. Y esto implica diseñar los productos y los espacios para que estén adaptados a todas las personas por igual. Entonces, de acá es donde surge, por ejemplo, que en todos los edificios deben existir, por ejemplo, rampas o ascensores, o en los parqueos hay que tener al menos un espacio para personas con discapacidad. El asunto es que este diseño universal que surge del diseño gráfico se traslada también a la educación y es lo que conocemos como el diseño universal de aprendizaje, el DUA. Entonces ya esto implica que yo necesito diseñar mi clase para que todas las personas vayan a entender. Yo necesito entonces pensar en un diseño de aprendizaje adaptado a todas las personas estudiantes. Necesito centrarme en las fortalezas y no en las deficiencias, no estar pensando qué pereza este estudiante le cuesta tal cosa, qué pereza este estudiante no quiere exponer, sino más bien es cuáles son las fortalezas que tiene ese estudiante y que entonces yo puedo aprovechar. Ahora les mencionaba, bueno, una vez una maestra me decía, es que qué pereza, mi estudiante solo de cucarachas me habla. Y después me decía, qué pereza, mi estudiante va mal en español. Muy fácil. Si tiene que hacer, qué sé yo, un ensayo para español, ¿por qué no lo pone a hacer un ensayo sobre las cucarachas? Lo va a hacer excelente, porque es su interés especial. Va a querer investigar un montón de eso. ¿Por qué no pensar en, si en matemática están viendo sumas y restas? Bueno, hay que sumar cuántas cucarachas tiene Juan. Hay que restar cuántas cucarachas perdió Juan. Em, Eso implica o significa ofrecer diversidad de material de aprendizaje, diversidad de formas de evaluación y diversidad de formas de inclusión de aprendizaje. Y sería una educación accesible actitudinalmente. Yo ya no voy a discriminar, no voy a tener una forma de enseñar que sea capacitista, sino ahora yo voy a incluir y voy a tener tanto material, contenido y también formas de evaluación que sean aptas para todos los estudiantes por igual. Es muy importante el qué, el cómo y el por qué. Cuando ustedes diseñen una clase pensando en el DUA, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer?
¿Por qué lo voy a hacer? Incluso tener esta claridad puede ayudarle a las personas autistas, que posiblemente si usted le dice a un estudiante, haga esta resta, simplemente porque yo digo, el estudiante puede ser que no le interese. Mientras que si usted le dice, tenemos que hacer esta resta, mira, es de cucarachas y lo vamos a hacer por tal y tal motivo, lo vamos a hacer de esta y esta forma y lo vamos a hacer a partir de este contenido, esa explicación puede ser que le motive al estudiante. A veces necesitamos encontrar el porqué de las cosas. No hacemos las cosas solo porque alguien nos ordena. Usualmente tenemos un poco de problemas con figuras de autoridad, por eso, porque no vamos a hacer las cosas porque alguien manda, sino que ocupamos que nos expliquen, bueno, ¿por qué? ¿Cuál sería la motivación? Y vean incluso que de esa forma estaríamos formando seres humanos que tengan incluso motivación moral, que tengan pensamiento crítico. Entonces, creo yo que eso sería importante, no solo para el estudiante autista, sino pues para todos en general, como formadores de pensamiento crítico. Y el último concepto sería el enfoque neuroafirmativo. ¿Por qué no nos vamos a quedar solo con el DUA? Bueno, porque el enfoque neuroafirmativo ya implica llevar a la práctica el entendimiento del paradigma de la neurodiversidad. ¿Y qué decía el paradigma de la neurodiversidad? Todos y todas somos diversos. Todos y todas vamos a tener em, distintos gustos, distintas necesidades, y eso implica un reconocimiento de la identidad autista, una validación de esas necesidades que tienen mis estudiantes. Em, Implica también empezar a pensar en mi aula como un espacio seguro, respetuoso y de aceptación de las neurodivergencias. Que ya no sea que el estudiante no quiera decir que es autista, en el caso de la UCR, que no quiera ir al cassette a pedir acomodaciones porque qué vergüenza, se van a burlar de mí, no voy a hacer steaming porque me van a ver raro, sino sería crear ciertos espacios donde el estudiante autista pueda ser él mismo, donde el estudiante autista pueda autistear, dice Ernesto Reaño, y a mí esa frase me gusta mucho. Em, Eso implica entonces que yo estoy acomodando mi aula para que se sienta cómodo. Estoy acomodando los conceptos o la forma en la que yo voy a evaluar, la forma en la que yo voy a transmitir mi conocimiento de otra forma también que todo mundo pueda entender. Implica también formar al resto de compañeros y compañeras con que Juanito no es raro, sino que Juanito es distinto y Juanito puede hacer steaming. Acá algo curioso es que, bueno, el steaming son comportamientos repetitivos y todas las personas hacen steaming. ¿A ustedes les ha pasado estar nerviosos, nerviosas y mover el dedo, mover un dedo o agarrar un lapicero o tocarse mucho el pelo? Esos son steaming que hacen. El asunto es que las personas autistas tenemos otro tipo de steaming que ahí se ve raro. Podemos aletear, podemos caminar de un lado a otro, jugar, pero ya distinto a simplemente hacer así. Podemos tener ecolalia, entonces repetimos una frase o una palabra muchas y muchas veces. Em, este enfoque neuroafirmativo permitiría entonces que esa persona autista pueda desenvolverse, pueda autistear de manera que se sienta libre en el aula, que no esté juzgado y que encima esté recibiendo la información de la mejor manera posible. Eso implica también el uso del lenguaje respetuoso. Ya yo no voy a tratar a mi estudiante como es que usted tiene autismo, es que usted está enfermito, es que usted está trastornado, sino usted es autista y es igual una persona con derechos, con dignidad, con autonomía o con grados de autonomía. Y de nuevo, todas las necesidades tienen que validarse, desde la persona que necesita pocas necesidades de apoyo hasta quien ocupa más necesidades de apoyo. Tomar en cuenta el uso de la comunicación aumentativa y alternativa, o sea, no todo es a través del aula, y centrarse en las fortalezas y no en lo malo o lo negativo. Muchas veces
¿verdad? Pensando incluso en esta otra vez la maestra de qué pereza, siempre me habla de cucarachas. Bueno, en lugar de verlo como una deficiencia, podemos ver una fortaleza. Posiblemente ese estudiante tenga mucha atención al detalle, tenga concentración profunda y eso yo lo puedo aprovechar, ¿verdad? Incluso pensando hasta en filosofía, eso son virtudes filosóficas, que en lugar de decirle ya deje de hacer eso, más bien podemos propiciarlo y hasta el día de mañana tendríamos otro colega filósofo. ¿Cómo podríamos aplicar ese enfoque neuroafirmativo en los centros educativos? De nuevo, recordemos que el autismo es un espectro, hay distintas necesidades, así que no tomen esto como lo que tengo que hacer sí o sí ahora y ya no más. Son solo recomendaciones de ajustes razonables. A algunos estudiantes autistas les podrá servir, hay otros que tal vez algún punto no, o hay que meter algún otro punto, todo puede variar. Lo primero, instrucciones claras, específicas y escritas. ¿Qué pasa si yo como maestra estoy diciendo, bueno, ya se terminó la clase, para la otra semana tienen que traer un ensayo de tantas páginas de tal tema y punto, ya, chao? Posiblemente el estudiante autista no va a entender, porque recordemos que recibimos los estímulos de manera distinta. Entonces, posiblemente si es un aula que no tenga enfoque neuroafirmativo, hay mucha bulla. Ya va a sonar la campana y la campana suena horrible. Entonces, ya yo tengo ansiedad porque ahorita va a sonar la campana y voy a entrar en crisis. Mis compañeros ya están hablando un montón. Ya por ahí alguien está sacando las galletas para comer en el receso y está sonando. Em, yo estoy preocupado porque no he anotado todo el contenido de la materia. La maestra está hablando algo y yo no entiendo qué es lo que está diciendo. Escucho bla, 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 nada más. Voy a irme de la clase y posiblemente no voy a hacer la materia, la tarea, porque no escuché que había una tarea o la escuché pero no la entendí. Entonces, me voy a esforzar un montón haciendo la tarea, pero posiblemente la voy a hacer mal, porque no estaban las instrucciones claras y por escritas. ¿Qué pasa en ese caso? Primero, yo como docente tendría que acomodar el espacio que tenga un enfoque neuroafirmativo y también necesito dar las instrucciones claras, específicas y por escrito. A veces para ustedes algo es claro, pero también tenemos que empezar a pensar, ¿esto va a ser claro para mi estudiante autista o lo está haciendo solo para mí? Entonces, lo más claro posible, aunque ustedes digan, esto es obvio, esto es intuitivo. No, no es intuitivo para nosotros y nosotras. Ocupamos entonces detallar esas indicaciones. Ocupamos también ofrecer distintas formas de evaluación respetuosas de la comunicación aumentativa y alternativa. Si yo voy a hacer una exposición y ya conozco el perfil sensorial de mi estudiante autista, puedo acercarme a él. Vamos a tener una exposición. ¿Quieres hacerla? Si me dice que no, no insistir, porque también he encontrado maestras que dicen, no, pero es que yo me voy a esperar al día de la exposición para convencerlo. Recuerden que no es integrarnos, es incluirnos. Y esa inclusión es respetar lo que nosotros y nosotras estamos diciendo como necesidades. Entonces, buscar otras formas. La anticipación es sumamente importante. Entonces, detalles tan pequeños como entramos a las 7 de la mañana, yo puedo empezar, bueno, saludando si es que quiero y luego diciendo, hoy vamos a hacer esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Un punteo y ya el estudiante autista entonces armará muchas veces hasta sus patrones o sus listas en la cabeza y ya sabe entonces. Em, si yo sé que en noviembre voy a tener que cambiar una clase, no esperarme hasta noviembre, decirle con anticipación. Esto de la anticipación es sumamente importante. Hasta el mínimo detalle intentemos anticipar, siempre que esté bajo nuestras posibilidades. Tomar en cuenta distintos ritmos y estilos de aprendizaje. No todas las personas van a aprender de la misma forma, no todas van a aprender de los mismos ritmos, entonces necesitamos siempre adecuar nuestras clases en torno a esto. Dar retroalimentación clara sobre las evaluaciones. Si mi estudiante autista se sacó un 50 en la tarea, simplemente no le entrego diciendo, tome, usted hizo esto muy mal. Necesito sentarme con él
o con ella a darle una retroalimentación. Te sacaste un 50 por esto, esto, esto y esto. En esta y esta y esta pregunta. Ocupamos mejorar esto, esto, esto y esto. ¿De qué forma podemos mejorar? En trabajos grupales, asignar un rol específico. Yo lo veo mucho, por ejemplo, en guía académica, que tenemos que hacer tesinas. Usualmente los grupos son de 7 personas. Entonces, yo puedo estar con mi grupo de 7 personas y alrededor del aula hay 5 grupos de 7 personas más y otras 2 profesoras hablando. Imaginen esa aula, es un caos. Si yo estoy nada más diciendo, para mañana tienen que hacer, bueno, para la otra semana tienen que hacer el estado de la cuestión, estos y estos van a ser los ejes, ya, dividan y lo hacen. Posiblemente ese estudiante no va a tener idea qué hacer. Hay un montón de escándalo. Hay otros 6 compañeros con los que tiene que ponerse de acuerdo. Posiblemente hasta todavía al inicio del semestre todavía no les habla del todo o les habla muy poquito. Va a llegar a la casa, no va a tener idea qué hacer. Va a tener tal vez mucha motivación, pero si no hay cosas claras, reglas claras, em, roles claros, yo no voy a saber qué hacer. Una vez una estudiante a quien estaba entrevistando para el Congreso de Educación me decía, es como tener las reglas de un juego claro cuando jugamos juegos de mesa. Bueno, para poder jugar, para yo poder participar en ese juego de mesa, a mí me tienen que explicar las reglas. Si yo tengo preguntas, me las tienen que aclarar, me tienen que dar un rol específico, me tienen que dar cartas o alguna figura. Pero si a mí no me dan nada de eso, yo no puedo participar en el juego de mesa, aunque tenga muchísimas ganas de hacerlo. Es igual acá. Las plataformas digitales pueden ser aliadas. Muchas veces, si el estudiante está con el celular, no quiere decir que no está poniendo atención. Posiblemente esté poniendo más atención cuando está con el celular que si se lo quitamos. Entonces, tomar en consideración eso. Evitar detonantes, adaptar el espacio. Si yo sé que es una persona con hipersensibilidad auditiva, poner reglas en la clase. No vamos a hablar todos al mismo tiempo. Levantemos la mano, hablamos de manera ordenada y en un tono de voz adecuado. En guía académica, otra vez, cuando les decimos, se pueden colocar en grupos ya. Es muy usual que todo el mundo arrastre los pupitres. Bueno, me ha tocado decir, una regla para el grupo es, cuando decimos eso, levantamos los pupitres, los llevamos al asiento y vamos a empezar a dialogar con nuestros compañeros de forma baja. No ocupamos gritar. Entonces, esos podrían ser ejemplos. Implementar acciones de relajación. Eso puede servir más si trabajamos con niños y niñas de que tienen que estar en la escuela de 7 a 12 y el receso no es un lugar de relajación, es un lugar de estrés. Entonces, podemos dividir. Bueno, vamos en español a ver cierto tema, lo vemos, tomemos 5 minutos para respirar. Chicos, podemos levantarnos, empecemos a aletear. Y eso incluso a estudiantes de primaria, especialmente los primeros años, les puede agradar. Y eso puede ser incluso un incentivo para que el estudiante autista haga steaming libremente. Respetar las distintas formas de ser y de estar. Y bueno, ya como conclusión, me gustaría pues que ustedes se pregunten de qué forma pueden educar con un enfoque neuroafirmativo en sus aulas. Es importante también informarse con la población de la que se habla. Vean que para efectos de implementar todos esos ajustes razonables, muchas veces se le consulta a la mamá y qué es lo que la mamá dice, qué es lo que la mamá opina. Y pues entendemos que en algunos casos es así, pero siempre tenemos que ver la forma de incluir al estudiante autista. Si es un estudiante con pocas necesidades de apoyo y hablante, él podría decirnos. Y si es un estudiante no hablante, podríamos mostrarle pictogramas. Si es un estudiante que tiene más necesidades de apoyo, bueno, hay grados de autonomía. ¿De qué forma podemos incluirle? Y no solamente que sea la mamá, porque al fin y al cabo la mamá es la cuidadora. La mamá tiene un lugar muy importante, pero la persona que vive esa condición de vida del autismo es la persona en sí. Entonces hay que incluirle siempre.
hay que informarse con la población de la que se habla. Yo esto siempre lo visualizo como en el feminismo, ¿verdad? Si hay un panel sobre desigualdades de género o sexismo en la universidad, posiblemente nos parecería extraño que sean un montón de hombres hablando sobre ese tema. Es lo mismo acá. No podemos pretender informarnos o, bueno, sí, informarnos si las personas autistas no están incluidas. No asumir sobre la situación de la persona con discapacidad. Por eso es importante siempre preguntarle. Entonces, esta idea de no asumir nada tiene que ver con el lema del movimiento de personas con discapacidad a nivel internacional, que las personas autistas lo retomamos, nada sobre nosotros sin nosotros. Entonces, eso implica el hecho de informarnos con la población autista, el hecho de que yo como docente tengo que hablar con la persona autista de la forma en que esa persona se sienta cómoda, validarle, validar su identidad y validar sus necesidades que pueden ser distintas. Entonces, eso sería. Acá les queda mi contacto por si fuera el caso que en algún momento necesitan pues hacerme alguna consulta y creo que hay espacio para alguna pregunta. Ujú. Agradecemos profundamente a la máster María Fernanda Quiroz Moya por esta valiosa charla y por abrirnos nuevas perspectivas sobre la educación neuroafirmativa. Antes de cerrar esta actividad, abriremos un breve espacio para preguntas o comentarios del público, tanto de las personas presentes y quienes nos acompañan de manera virtual. Ha sido muy enriquecedora. De hecho, yo ahora pretendo investigar un poco más, pero también quisiera hacer de la invitación de si se puede dar a esta charla un poco de sentido. Porque en mi caso, yo trabajo como docente en un contexto formando un charla que se llama Graduado de Profesor Libre. Y tenemos que se están comentando, niños que tienen esta situación en el aula y que muchas veces no es tanto ellos, sino que somos nosotros. Por eso me encantó y aunque tengo que estar por aquí, pero quise quedar al final porque esta primera indicaciones puntuales y que son beneficiosas para el autismo. Así que muchísimas gracias y voy a pedir a la señora de su contacto para que usted a charlar que va a ocupar a estudiantes. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta? Vamos a leer un par de comentarios que tenemos en redes sociales. Gra Castro nos pone lo siguiente: un apoyo muy importante para los que somos hiposensibles del sistema interoceptivo sería, por ejemplo, recordarnos ir al baño, a orinar, comer, tomar agua, tomar líquidos, porque si yo soy una adulta autista con 35 años e hiposensibilidad y aún hoy he llegado a deshidratarme y a olvidar comer hasta el punto de descomponerme o darme cuenta de que me estoy orinando hasta que tengo que correr como si mi vida dependiera de ello. Tenemos después otro de Eduardo Ortiz. Muchas gracias por visibilizar este tipo de temas que son tan necesarios poner en la mesa de discusión en la sociedad en general y en el sistema educativo en particular. Me gustaría que nos contaras cuál ha sido
tu experiencia en el CASET y las instancias de la universidad, primero como estudiante autista en la universidad y ahora como docente. ¿Cuáles son los principales retos que tiene en esta materia a nivel institucional? Muchas gracias y felicitaciones por la ponencia. Bueno, como estudiante autista, nunca pude recorrer al cassette porque yo tengo diagnóstico tardío. Mi diagnóstico llegó a los 30 años, como es usual en las personas adultas, debido a que el sistema médico tiene muchos sesgos. Ahí esa sería otra charla. Entonces, sí, básicamente pasé 30 años de mi vida sin ajustes. Em, y usualmente también otro de los problemas que enfrentamos las mujeres autistas hoy es que siempre calzábamos en ese modelo de la buena estudiante, en el sentido de ser callada, no causa problemas, encima se saca buenas notas, entonces, ¿para qué preocuparse por ella, por lo que esté pasando en el receso, por ejemplo, en la escuela? O por qué preocuparse por ella si en el colegio viene a enmascarar, ¿verdad? Que eso es otro tema importante. Usualmente las personas autistas y mucho más las mujeres hacemos masking, entonces em, encima dentro de concepciones patriarcales, pues está bien, calladita más bonita, etcétera. Entonces, pues sí, como estudiante no lo tuve, pero ahora como docente, siempre hay estudiantes autistas, o sea, siempre estamos. Muchas veces piden acomodaciones, otras veces no, pero bueno, en mi caso siempre los reconozco y siempre llegan a hablarme de sus intereses especiales. Para mí es como muy fácil darme cuenta de eso. Pero ya cuando cuando el CASET está intermediando, lamentablemente le hace falta mucho, porque usualmente los ajustes que se dan son más tiempo extra para las evaluaciones o permitirle salir del aula 15 minutos en caso de crisis. El asunto es que las necesidades no pueden ser reducidas a esos dos temas. Usualmente también se pide enviar las presentaciones con anticipación, ok, pero ¿qué más? ¿Verdad? Si ya incluso yo en la presentación les decía, no se trata de ver qué hacer cuando ya está en crisis, sino de ver qué hacemos en el aula para que no llegue a la crisis. Entonces, eso todavía no está en el cassette. Incluso para efectos de las crisis, cuando pasan 15 minutos y el estudiante autista no vuelve, hay que llamar a emergencias. Sin embargo, emergencias no está capacitado, atiende todas las crisis por igual. Entonces, siempre pasa que como no hay un espacio de regulación, hay que ir al baño a llorar o a lo que sea. Ya eso es incómodo, en primer lugar, porque no es un baño para nosotros, es un baño en general. Entonces, yo estoy en crisis o un estudiante está en crisis y a la par hay gente que va al baño. Em, Cuando llega el personal de emergencias, simplemente lo que dice es, está bien, dígame qué hacer, está bien, pero puede ser que en ese momento el estudiante autista sea no hablante, entonces no le pueda decir. Encima muchas veces por alexitimia no sabemos qué es lo que sentimos. Entonces, aunque yo esté hablando, no le puedo decir qué es lo que siento o qué es lo que pienso. Es que no sé, de verdad no sé. Entonces, no están capacitados, toman todas las crisis como iguales, una persona neurotípica, una persona neurodivergente, eso no es así. Los protocolos no toman en cuenta acá en la universidad em, la accesibilidad cognitiva de todas las personas. Em, Además, muchas veces lo que he encontrado son visiones capacitistas en el sentido de que les recomiendan que repriman los stimming, o sea, que se comporten normal. El asunto es que los steaming no los hacemos porque sí, los hacemos o porque estamos desregulados o porque estamos sumamente felices. O sea, los steaming son parte de nuestras necesidades. Yo no puedo dejar de ser autista, yo no puedo reprimir mis cosas autistas.
y lamentablemente sí hay mucho camino que recorrer en ese sentido. Esas son como las principales problemáticas que puedo mencionar ahorita, pero sí hay un montón más. Bueno, de esta manera hacemos el cierre. Agradecemos su presencia e interés en esta conversación. Les invitamos a seguir las próximas actividades del INIE a través de nuestras redes sociales y del sitio web del instituto. Buenos días y muchísimas gracias.